Pues vamos allá, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de que la literatura pasara al papel y el misterioso don de la lectura fuera para todos, las historias se acompañaban, se contaban de viva voz, acompañadas con música. Las liras ponían melodía a las palabras y de ahí viene la lírica. Hubo un tiempo en el que estas dos artes fueron siamesas y ahora son artes hermanas. La verdad es que nuestras dos invitadas son un poco hermanas en sensibilidad, en oído, en respeto por la palabra, por la cadencia, por la tonalidad, por el color, y con ellas vamos a hablar de música, poesía y literatura. Están con nosotros aquí en el pabellón de España Cristina Rosalinge. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. ¡Bravo! Este público es maravilloso. Y Rosario Villajos. ¿Qué tal, Rosario? Muy feliz de estar aquí. Es que yo creo que vosotros aquí que estáis en el pabellón y quienes nos estén siguiendo podrán ver la energía que hay en esta reunión. Cristina, lo primero es felicitarte por ese concierto de anoche y además, claro, que apropiado, ¿no? Los versos sáficos, hablábamos al principio de cuando la palabra iba acompañada con música. Qué trabajo increíble que has hecho con este disco y con estos conciertos. Muchísimas gracias. Ha sido todo un viaje para mí. Tengo que decir que nació como un encargo. Sabes que los encargos tienen como mala fama, pero a veces los encargos te llevan a sitios a donde no se te hubiera ocurrido ir sola, ¿no? Nació como un encargo, pero se ha convertido en mi proyecto más personal. Rosario está con nosotros y no quiero pasar sin preguntarte, no en general por la presencia de la música en tu narrativa, que es mucha, sino en particular por la presencia de la música de Cristina en tu obra. Quienes hayáis leído su novela, La educación física, ganadora del premio Biblioteca Breve, sabéis que, bueno, que la música de Cristina Rosalinge es esencial en esa novela de Rosario, incluso de Cristina es esencial como personaje en la novela. Rosario. Pues es que me parta un rayo era lo contrario, significa lo contrario de lo que le sucede a la protagonista, ¿no? Está ambientado en los 90, unos años después de que pasara lo de Alcácer, ¿no? Y claro, voy en un coche, representaba exactamente lo contrario, era un disco lleno de vida. Lo primero, la única vez que ella se pone en peligro para robar algo es la cinta de Cristina los Subterráneos, ¿no? Y bueno, para ella representa la vitalidad, la vida, la libertad y todo lo contrario de lo que le rodea en ese momento. Para ella representa eso porque para ti también ha representado mucho la música de Cristina y representa mucho la música de Cristina. Sí, bueno, yo hace una década que dejé la música, ¿no? Pero bueno, la forma en la que empecé fue haciendo versiones. Sí, eran tuyas las versiones. Y bueno, justamente que yo esté invitada a hablar de este tema cuando hace 10 años que dejé la música, y una de las últimas cosas que hice fue un encargo de musicar poemas también, ¿no? de autores muy prestigiosos, ¿no? ¿De quién, por ejemplo? Pues Manuel Machado, Joan Brossa, Pepe Hierro, Miguel Hernández. Bueno, ya ¿qué puedo intervenir ya? Claro, eres. Me interesa muchísimo el tema. ¿Y qué hiciste? ¿Modificaste los poemas? ¿Inventaste estribillos o modificaste las métricas? Algunos los modifiqué, especialmente el de Miguel Hernández, porque no conseguí los derechos, porque justamente ese año era el aniversario, y lo que hice fue modificar algunos versos y poner que los versos eran de NH, ¿no? Pero con el resto, con los de Manuel Machado, por ejemplo, era muy fácil que fueran exactamente iguales. Lo que hice también fue, tenía como un disco de referencia que era Baudelaire, ¿no? De Leo Ferrer, y pensé, quiero hacer algo así, ¿no? Como que sea ecléctico, que cada canción sea de un estilo, ¿no? Pero que tenga una personalidad así parecida
porque, bueno, ni de lejos, ¿no? Pero es lo que yo tenía en la cabeza. Bueno, es justo lo que yo he intentado hacer con los Safo, que hay una continuidad en las letras, porque son todas la temática y los versos, o bien los de Safo, o bien los míos, inspirados en ella, pero la diversidad está en la música también. Y una cosa que has dicho me ha llamado la atención. Realmente es un poema, si no lo modificas, no tienes que pedir los derechos para ponerle. O sea, si no modificas nada del poema, puedes ponerle música, ¿no? Tienes que tener permiso. Tuve que pedir permiso, sí, por ejemplo, Antonio Gala, que es el primer poema que musiqué. Yo fui a hablar con él porque lo tenía al lado, estaba en Córdoba en ese momento, me lo habían encargado para el Festival de Cosmopoética de Córdoba, y pues le dije, quiero musicar este poema tuyo, y me dijo que sí. Y con los demás tuve que escribir a la Fundación Joan Brossa, y todo el mundo me dio permiso, excepto los familiares de Miguel Hernández, pero aún así lo cogí igual. Me pregunto por qué no te darían permiso. Porque, bueno, querían dinero, ¿no? Claro, y una cosa que yo tenía un presupuesto súper limitado. De hecho está grabado en 4 días, no menos, en 2 días, en un fin de semana. Pues no podía permitirme eso, ¿no? Y habían dado presupuestos muy limitados. Ya, me extraña porque en el momento que ya se iba a generar derechos de autor, al ser la letra de él, ya iban a generar derechos de autor. ¡Ay! La familia. ¡Ay! Música, poesía, literatura, familias y derechos de autor. ¿Os habéis dado cuenta de que, bueno, los problemas camino de ida y vuelta, y el de Rosario y el de Cristina también son camino de ida y vuelta entre la música y la literatura? Tenemos allí sus 2 libros. Cristina, tú nos regalaste a tus admiradores esa joya que es Debut, ese libro que es absolutamente increíble, con el que nos permitiste conocerte mucho más. Y fíjate, a mí me llamó mucho la atención que cuando salió el libro hubo quien dijo: Cristina por fin se adentra en los terrenos de la literatura. Y yo pensé, Cristina lleva adentrándose en los terrenos de la literatura desde que empezó su carrera, ¿no? Muchas gracias, que efectivamente esa ha sido una de las peleas, ha sido defender las letras de las canciones como una forma de literatura igualmente complicada, igualmente digna, igualmente complicada que todas las demás. De hecho, con sus propias dificultades, es algo de lo que hablo en el ensayo al final del libro, es de la complicación de escribir letras de canciones, porque son literatura, pero en vez de obedecer solo las leyes de la palabra, también tiene que obedecer las leyes de la música, con lo cual, los condicionantes se duplican y es mucho más complicado escribir letras de canciones que escribir poesía. Bueno, luego hablaremos de esa última parte del libro en la que habla además de la técnica, pero cuando decías esto pensaba en la novela de Rosario, en la que siempre está muy presente la música, pero también la conexión de algunos personajes a los que adoramos, que representan esa santa unión de la música y la poesía, como por ejemplo Leonard Cohen, que creo que es un fetiche de las 3 personas que estamos sentadas aquí, y por lo que veo de parte de nuestro público. Yo creo que Leonard Cohen puede que salga en todas mis novelas. No lo puedo evitar, no sé. Sí, bueno, incluso tengo un altarcito. Como persona no es que me cayera especialmente bien, pero tengo un altarcito en casa con uno de esos discos. ¿Por qué no te caía bien? Porque vi el documental. Por su promiscuidad. Sí, por el trato a Marian, de hecho, no sé, me parecía terrorífico, tóxico. No he visto el documental, la verdad, pero tuve la oportunidad de entrevistarle una vez y encontré que era un señor muy amable, muy respetuoso, muy caballeroso. ¿Crees que va a quedar así esto? Cuéntanos algo más de esa entrevista, por favor. O sea, ella ya hacía un punto. Cuéntanos Bueno, más. tenía 21 años, estaba presentando FM2, este programa de música en televisión española, y entonces hablaba bien inglés y había quien entrevistar a Leonard Cohen, y entonces le dijeron, bueno, pues mejor que en vez de Diego Manrique, pues vas a ir tú. Obviamente. Yo me llevé las preguntas de Diego, pero también es verdad que cuando me lo dijeron con mucho tiempo, por suerte, entonces me compré el disco que estaba en ese momento promocionando, que era nada más y nada menos que I'm Your Man.
yo tenía una idea lejana así de quién era Leonard Cohen, había oído Aleluya, y bueno, era uno de los favoritos de mi hermana mayor, pero yo era una niña punky, no sabía demasiado sobre él. Y claro, yo empecé a escuchar ese disco obsesivamente y me enamoré perdidamente. De hecho, mi carrera cambió de rumbo, cambié de carril completamente, y tuvo mucho que ver ese año de escuchar obsesivamente a Leonard Cohen. Allí descubrí pues, esto, que realmente lo que hace las canciones inmortales es la letra. Sí, totalmente. Y bueno, pues pude hacer la entrevista, para cuando llegué a la entrevista, a las preguntas de Manrique yo le había añadido otras más que eran mías. Y fue muy bonito porque fueron las que suscitaron más interés. Mira qué perdón. No tenía ninguna duda, Diego Manrique, te queremos, ¿eh? O sea, dicho esto desde todo el respeto, no sé si querías añadir algo, porque he visto que Sí, que es que me he acordado de la letra. fui a un directo tuyo, recuerdo que decías que ibas con tu sobrino, se llamaba La letra contada, ¿no? Y ella explicaba de dónde surgían algunas de tus canciones. Fue un concierto súper bonito y una de ellas era de Leonard Cohen. Sí, efectivamente, sí, se llamaba La música contada. Lo organizaba, ¿cómo se llama? Rectorado de cosas. Sí, pero era Héctor, no recuerdo su nombre, pero era una persona que sabe muchísimo de música y le hacía esto con mucho gusto. Efectivamente, me acompañaba Charlie Bautista y preparamos un repertorio donde estaban las canciones que me habían influido antes de cumplir los 20 años. O sea, incluso antes de los 15. Eran canciones de mi infancia, de mi adolescencia, que venían sobre todo heredadas de la familia. Y efectivamente ahí había una canción de Leonard Cohen. Vamos a seguir con la mitología, porque la primera vez que vi tu libro, solo con ver la portada, pero luego también al leerlo, pensé inmediatamente en Just Kids, de Patti Smith. Y luego cuando lo leí pensé que hay algo que une a los dos libros en su contenido, y es en esa sinceridad a corazón abierto, que no sé si es más difícil en un libro que en una canción. Bueno, nos metemos en todo un terreno, ¿no? La cuestión de cuánto juega uno con sus propias intimidades. Es que para conseguir la legitimidad y también la legitimidad del texto realmente tiene que estar atado un poco a la propia experiencia. No quiero decir que no se pueda hacer de la otra manera, y hay muchas de mis novelas favoritas son pura ficción, pero las que tienen algún ancla realmente con lo que ha sucedido de verdad, tienen este elemento que es fundamental en la transmisión de tanto la música como la literatura, que es la cuestión de que uno lee para aprender, es decir, lo que quieres aprender, lecciones para tu propia vida. Entonces, en ese sentido, cada vez que me atascaba en un momento en el que pensaba contar esto es demasiado personal, me hacía este razonamiento y por otro lado me escudaba también, utilizaba otra herramienta que es muy útil en estos casos, que es el sentido del humor. Entonces, de esa manera conseguí contar unas cuantas interioridades, aunque también parte de la gracia del libro es que juega alrededor de lo que no se cuenta pero se entiende que está. Me interesa mucho esto que cuenta Cristina, porque Rosario es una narradora asombrosa. Siempre que te entrevistan te terminan preguntando por autoficción, y muchas veces en los últimos tiempos esta palabra de autoficción se ha utilizado como con un término peyorativo. Qué curioso, ¿no? Porque en la música, que a todos nos apela tantísimo, nadie le pondría la etiqueta autoficción, sino que pensaría en cuento esto que siento, que es particular, que he vivido, para hacerlo una experiencia universal, que en el fondo es lo que hace la literatura y lo que hacen tus novelas. De hecho, la novela empieza con una cita de Nirvana, ¿no? De la canción Polly, en la que Kurt Cobain hace como que es un sádico violador, ¿no? Quería hablar de eso también. Cuando me preguntan si soy yo Catalina, yo digo, yo soy Catalina, soy el abusador, soy la madre, soy el padre, soy todo ha salido de mi cabeza, no hay nada más que eso, ¿no? Entonces, la autoficción siempre ha existido, siempre. Tristan Shandy, ¿no? Proust es de ficción, claro. Efectivamente,
cohetzia, hay muchísima autoficción en la literatura toda la vida, pero es verdad que últimamente nos utilizan a la cabeza a las mujeres especialmente. Sí, sí, También para mí hay una explicación muy sencilla. Durante muchos siglos la historia de las mujeres o el sentir de las mujeres lo han hecho los hombres. Es normal que en un momento en que había una revolución impresionante de literatura femenina, y bueno, que algo que se venía gestando desde el siglo pasado, desde la mitad del siglo pasado, es normal que lo primero que una haga es relatar lo suyo antes de relatar lo del que tiene enfrente. ¿Sabes? Es como poner los puntos sobre las sillas antes de pasar al siguiente capítulo, pero me parece un proceso absolutamente natural. Además, como tú dices, que vamos, yo te diría que es que hay autoficción en muchísimas novelas que forman parte del imaginario y no sé. Sí, canónicas. Me hace mucha gracia cuando se utiliza de forma peyorativa, vamos. Es como echarle en cara a los pintores que hagan autorretrato. Pues todo el mundo pasa por el autorretrato, es un poco inevitable. Que habría sido de Rembrandt el autorretrato, el pobre, no podía pagarse los modelos. Rosario, y además porque muchas veces escribimos sobre aquello que queremos leer y que no existe, que no está ahí, ¿no? Y esto también está en tu narrativa. Sí, me juego mucho con el qué hubiera pasado. Sí. Por ejemplo, mi protagonista la pillan robando la cinta. A mí no me pillaron. Pero bueno, pues cambian cosas, ¿no? En mi novela anterior yo viví una situación muy desagradable en una oficina en la que trabajaba en Londres y a mi protagonista le di la oportunidad de que se meara en la oficina allí delante de todo el mundo. Claro, sirve para resarcirte de todo lo que te molesta, ¿no? El what if siempre está ahí, ¿no? Claro. Cristina, quiero recuperar algo que has dicho antes de pasada, algo que está en el libro, sobre los subtextos, sobre lo que no está explicado, pero eso siempre está en tus canciones. Tus canciones tienen tantas capas, tienen esa elipsis, y eso además es lo que nos permite, a los que te adoramos y te escuchamos, sentirnos representados y sentir que estás cantando nuestra canción y apelándonos a nosotros, pero qué difícil hacer eso. Muchas gracias. Bueno, es que de hecho la literatura es esto, ¿no? Que por un lado está lo que ocurre en la realidad, ¿no? Es lo que pasa con los... a veces pasa con la gente, a veces con los niños pequeños, pero los niños pequeños de repente son grandes literatos, tengo que decir, porque convierten la escasez en herramienta y bueno, suelen tener una riqueza no verbal, pero sí expresiva, brutal, ¿no? Pero sí más en los adolescentes, a lo mejor, que le pides a un adolescente que escribe, te pone de sopetón lo que pasa y te lo enuncia en una frase. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Es di esto, pero no lo digas directamente. Encuentra una forma bella de insinuarlo, ¿no? Ese es el segundo, para mí, el segundo nivel. Y luego está el tercer nivel en el que ni siquiera lo estás insinuando. Simplemente está contenido, pero no lo estás diciendo. A mí me encanta cuando eso sucede en las películas, cuando sucede en la literatura o en cualquier sitio, ¿no? Cuando realmente la pepita de oro no está expuesta, sino que está escondida. Y eso es algo que siempre persigo de forma muy activa. Rosario, eso está también en tus novelas, en la elipsis, lo que el lector tiene que poner, está en respeto absoluto a tus lectores, porque juegas siempre con nosotros para que nosotros terminemos de completar ese texto tuyo, ¿no? Me gusta mucho enganchar, entonces intento no contarlo todo de primeras o